crítico de cine, excelente profesor, excelente filósofo, más que nada otro personaje de la titular de la crítica de cine en Colombia y que obviamente nos agrada mucho tenerlo cada año en Pereira. Bienvenido, Juan Guillermo. Hermano, muchas gracias y buenas tardes para todos. Pero agradecido por los 25 años de haber sobrevivido a este encuentro. Y he pensado, bueno, regularmente siempre me la paso pensando en si para bien o para mal. Pero gracias a la libertad que nos dieron y que siempre nos ha dado de alguna manera el encuentro para desarrollar las temáticas y las investigaciones, pues las ideas y pensamientos que pueden generar a partir de algo que se llama el tema libre. Pero después supe que no era tan tema libre, sino eran mentes brillantes. Y por lo regular yo no pertenezco a las mentes brillantes, yo simplemente pertenezco, como les decía Attila, a las mentes opacas. Entonces, sí señora, es que me dan cositas de despertarlos. Entonces... Yo estaba en esta fila del cielo. Yo sé. He titulado esto para pensar melancólicamente a pedazos, y es quizás como no una de las influencias que estoy teniendo debido a una lectura que estoy haciendo para un libro que va a presentar Isaac León Frías, un crítico de cine peruano. Va a presentar en Bogotá 3 libros, selecciona 3 críticos amigos para que cada uno seleccionara el libro que va a ser el lanzamiento en Bogotá en septiembre. El primer libro va a ser dedicado a John Ford, el otro libro va a ser dedicado a Pierpaolo Pasolini, y el libro que seleccioné es un libro sobre Godard. Me acordé del corto Godard, que fue la conferencia que editamos acá cuando hicimos algo relacionado con el cortometraje. Y digo influenciado porque, claro, estoy muy como esa técnica cinematográfica, el fan footage, como tratando de hacer montajes. Por eso es que es a pedazos esta conferencia. Digo a pedazos, pero son pedazos mentales que ustedes tienen que comenzar a construir como si fuera un rompecabezas. No tengo ayuda de material audiovisual ni nada, porque mi formato es completamente distinto. Y arranco esta conferencia con 2 frases que dicen, sobre todo hay una pregunta, la primera: ¿hay alguna manera de mirar atrás, adelante, sin dejar de mirar atrás? El cine es el instrumento de la melancolía al retratar un mundo en transición. Estas 2 frases que me inventé. Ahora vienen otras frases, como tratando de ubicar la definición o ubicar en dónde ponemos la palabra melancolía, que es algo complejo. La melancolía es la felicidad de estar triste, decía Víctor Hugo. El melancólico imagina causas de tristeza porque está triste y se justifica así de esa tristeza que no puede comprender, por Gilón. La melancolía caracteriza a aquellos con un magnífico sentido de lo sublime, Emmanuel Kant. La melancolía es la alegría de estar triste, Víctor Hugo. La melancolía es un recuerdo que se ignora, Gustave Flaubert. Los desalmados no tienen necesidad de melancolía, Vladimir Dostoyevsky. Hay una vida y hay una muerte, y hay belleza y melancolía en el medio, Albert Camus. La melancolía es la tristeza que ha adquirido ligereza, Italo Calvino, y termino para las mujeres. La depresión es melancolía sin sus encantos, Susan Sontag. Empieza el primer pedazo, una necesaria introducción. Melancolía, sentimiento de apatía y tristeza, generalmente de carácter leve, que puede ser causado tanto por motivos orgánicos como externos del entorno. Los antiguos seguidores de la tradición de Hipócrates creían que el temperamento de las personas dependía de las secreciones, o sea, de los humores segregados por el organismo, de los cuales cada persona tenía uno predominante. Aquellos en los que predominaba la bilis negra, que los griegos llamaban melancolía, eran propensos a la depresión, un estado de ánimo que se llamó melancolía o humor melancólico. Desde Aristóteles e Hipócrates hasta el Renacimiento, la melancolía suele considerarse la expresión de la bilis negra y a menudo la manifestación del genio bajo el influjo de Saturno. En la estela de Robert Burton, Inglaterra, 8 de febrero de 1577 al 25 de enero de 1640, fue un clérigo y erudito inglés, profesor de la Universidad de Oxford,
pasa a la posteridad por su ensayo La anatomía de la melancolía, considerado obra capital de las letras británicas. No han faltado anatomías. A menudo se ha asociado la melancolía con la figura del hombre escindido, consciente de su finitud, que no encuentra respuesta ante preguntas relacionadas con la búsqueda de un sentido. Y algunos piensan que Adán, expulsado del paraíso, es el primer melancólico. Y es que el melancólico está donde esté. Es un exiliado que necesita su condición de desterrado, algunas veces voluntario, para adquirir la lucidez. De ahí esas celdas, esos acantilados, esos desiertos, esas planicies esteparias, esas lunas amenazadoras, esas cumbres inalcanzables, porque el temperamento melancólico necesita deambular. La melancolía cuaja en un mundo desencantado, donde a duras penas el hombre puede hallar la fe, la esperanza o la dicha. Algunas expresiones artísticas como Hamlet soliloquiando frente a la calavera de Yorick, Melancolía 1 de Durero, los poemas de Flores del Mal y de Raven, los viajeros abismados ante el infinito de los lienzos de Caspar David Friedrich, Mujeres frente a una ventana en los cuadros de Edward Hopper, y hoy día la estatua de Rock Creek, que muestra un hombre obeso sentado absorto, son muy conocidas, pero no siempre las asociamos con la melancolía, que no es nostalgia, ni bucolismo, ni tampoco una suave tristeza. Puede ser más oscura, desesperada y violenta, sin llegar al extremo propuesto por Coleridge, según el cual la melancolía es la luz que penetra en la habitación del moribundo. Los ensayos de Walter Benjamin, Erwin Panofsky, Jan Stolavansky, Jackie Pigot, la antología pública publicada por Yves Gersan, Melancolía, Genio y Locura en Occidente, la publicación colectiva coordinada por Jean Clair, al tiempo que la exposición presentada en el Gran Palais de París en el año 2005, proponen sugerentes análisis estéticos, pero curiosamente escasean los textos dedicados a la melancolía en el cine, cuando el cine ha dado muestras magníficas de expresiones melancólicas. Segundo pedazo, un breve acercamiento. Después de un repaso conceptual e histórico, Yves Gersan, especialista en el pensamiento y las artes del Renacimiento europeo, hace hincapié en la melancolía del cine y naturaleza espectral. A partir de un estudio de Mabuse, el jugador Alan Benson propone una reflexión sobre el éxtasis melancólico. Philippe Fels bucea en las obras de ciencia ficción de Resnais, Kubrick y Tarkovsky, donde se entrecruzan un relato del tiempo perdido, encontrado, del deseo cumplido, imposible, de la voluntad de poner fin a esta tragedia. Sylvie Rollet transita por las obras de Angelopoulos, Sokurov y Belatar, que comparten una conciencia histórica de la catástrofe, ubicándonos en un espacio-tiempo indefinido. Frank Kausch establece un paralelismo entre John Ford y Terrence Malick, deseosos ambos de representar lo que advierte, oponiéndolo a lo que pudo ser. Michel Semeau se sigue a Valerio Sorlini, asediado por el lamento difuso de la melancolía generado por el sufrimiento de estar vivo. Michel Simon resalta el tiempo interior de los personajes de Angelopoulos y el movimiento del mundo que los sobrepasa, y para aquellos que son artistas, el paso de la meditación fecunda a la tristeza estéril. Alain Rimbaud analiza el sol chino de la melancolía en las películas de Wang Bing, Jia Xiangke, Wong Kar-wai, Hou Hsiao-hsien. Destaca en la melancolía oriental un germen de un renacimiento, una esperanza no vana alejada de la melancolía occidental, y un texto que versa sobre la relación entre la melancolía y las imágenes fijas, es decir, cómo la fotografía y la pintura son empleados con frecuencia para formular una reflexión sobre el paso del tiempo. Tan variadas son, y algunas veces insospechadas, las manifestaciones de la melancolía en el cine, un ciclo que trate de mostrar algunas de ellas puede ser extenso. En el Salón de Música, filmado en 1958 por Satyajit Ray, se percibe la contemplación de un mundo a punto de fenecer. Un aristócrata fascinado por el baile se endeuda sin importarle el desmoronamiento de su palacio, olvida a su familia, se sube a una suerte de letargo con el único fin de captar el lado relativo del tiempo. En Las dos simplezas y el amor, 1971 de François Truffaut, tres personajes novelescos prisioneros de su idealización del amor se condenan a sí mismos a vivir fuera del tiempo y casi fuera de sí mismos en una búsqueda ilusoria. Sus amores y soledades se prestan a las relaciones epistolares,
a la escritura de diarios, a la agonización de una conciencia atormentada. La sociedad victoriana de Nueva Inglaterra cohíbe el deseo del trío protagonista de La Edad de la Inocencia, 1993 de Martin Scorsese, mientras hayan un refugio en la cultura y el lujo. El título recuerda que, según Wells, otro temperamento melancólico como él, el gran tema de la cultura occidental es el de la inocencia perdida. Tanto en la película de Truffaut como en la de Scorsese, el epílogo acrecienta el vértigo producido por el paso de una vida a la sombra de sí mismo y la sensación de haber vivido un largo exilio. Tras el ropaje de la ciencia ficción Solaris, 1972 de Andrei Tarkovsky, nos adentra en una historia de amor loco donde un hombre experimenta el deseo casi enfermizo de vivir junto a la aparición de la mujer difunta que amó y se suicidó, negando así todas las ataduras. A los que aman es un intento de acercamiento a lo novelesco. De nuevo, el desamor quiebra el deseo de los personajes que en este caso buscan un consuelo en la naturaleza. La heroína de Out of Africa de Sidney Pollack, 1985, recuerda con agrado y tristeza los años vividos en su granja africana y su amor con un aviador rebelde y solitario. La exaltación del paisaje, de la belleza y del amor sirve de contrapunto de introspección sobre lo efímero de nuestra condición narrada de manera clásica. Las señoritas de Vilco, 1979 de Andrei Varga. El regreso de un hombre a un pueblo donde conoció a 5 hermanas es otra búsqueda de un tiempo perdido, es decir, que el viaje es con frecuencia para el melancólico ante todo una travesía en el tiempo. Si bien difiere, y mucho la dramaturgia, Reminiscencias de un viaje a Lituania, de Jonas Mekas, realizada en 1972, ofrece otro ejemplo de viajes a la semilla de una búsqueda algo obsesiva que desgrana una impresión de desgarro. No siempre el viaje adquiere una dimensión dramática. Historias de Lisboa, 1994 de Jim Beckers, es más un paseo, pero la mirada al extranjero despegado de sí mismo, que solo vive el momento presente, le confiere un indudable color melancólico. Algunas veces los recuerdos son tenues y las personas se tornan espectrales. Así sucede en India Song, de Marguerite Duras, 1975. Sus figuras, más que personajes, reducidas a una voz átona y un cuerpo vaciado de vida, deambulan en una mansión intemporal. No pocas veces el melancólico se pregunta quién soy. A lo largo de la doble vida de Verónica, 1991, de Krzysztof Kieslowski, el aquí y el ahora se nos escapan y no hay quien sepa con claridad qué explicación encontrar frente al enigma de un ser desdoblado. La creación puede ser también un enigma, y así lo expresa la construcción fragmentada de Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc, 1983. No se le da al espectador ninguna clave para comprender quién fue Frida, antes bien se confirma su opacidad. Dicha opacidad puede ser propia de un mundo casi ratificado, como es el caso de En Tres Montes, de Margarida Cordeiro, de Portugal, 1976, Antonio Reis ofreciéndose a nuestra mirada tan escrutadora como sosegada y enseñándonos a detener la mirada. ¿Va bien? ¿Va bien o va mal como yo? Súper bien. Ahí voy. Otro pedazo. Epígrafe: los otros, me decía un pordiosero, encuentran placer en avanzar, yo en retroceder. Feliz pordiosero. Yo ni siquiera retrocedo, yo permanezco. Y la misma realidad permanece inmovilizada por mis dudas. Cuantas más alimento respecto a mí, más proyecto sobre las cosas y me vengo en ellas de mis incertidumbres. Que todo se detenga, ya que no puedo conseguir ni dar un paso más hacia ningún horizonte imaginable. Una pereza anterior al mundo me ata a este instante, y cuando para sacudirla alertó a mis instintos, caigo en otra pereza, en esa pereza trágica que se llama melancolía, Cioran, la tentación de existir. El fin del socialismo no produjo ninguna película significativa sobre el fin de la esperanza comunista. En cambio, inspiró toda una ola de creaciones estéticas que describían el colapso de un mundo, el del socialismo realmente existente, que iban desde la tragedia hasta la comedia,
desde los dilemas morales y las mentiras cotidianas a los que los individuos y relaciones humanas quedaban pegados bajo el poder totalitario. La vida de los otros, 2006, hasta la nostalgia irónica de un entorno humano desaparecido, Adiós a Lenin, 2003. En Rusia, Alexander Sokurov y Alexei German retrataron metafóricamente el desmoronamiento del régimen soviético a raíz de la muerte y agonía de Lenin y Stalin, Taurus 2001 y Gustavov Mi Auto 1998, mientras que Emil Kusturica contó la historia de su país deshecho como una bufonada balcánica en Underground 1995. En el comunismo, explicaba Kusturica, cursiva, todo era una farsa, una ficción, un fraude. Básicamente el comunismo fue un sistema que nunca evolucionó y la gente se tragó la ficción como si fuera realidad. En estos casos no hay alternativa, uno se dirige al desastre, a la catástrofe. Cierro la cursiva. Como dijo George Orwell, el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces. En la mayoría de estas películas el comunismo aparece como un espacio extraño, ininteligible y a menudo inabarcable, de desintegración social, un abismo insondable. Lo que queda es un vacío. A señalar la predilección de Sokurov por las herejías, este es el título de muchos de sus documentales, Giorgio Agamben trae a la memoria la etimología de esta palabra que en griego antiguo significa tanto el lamento fúnebre como el exhorto político. El objeto del lamento de Sokurov es el poder y más precisamente su vacío central. Quizá este vacío era todavía más profundo y trascendía el poder. El fin del sobresaltismo real no engendró, sino que se limitó a revelar el eclipse de la esperanza socialista. En 1989, Nanni Moretti dirigió Palomera Rosa, una película en la que ese vacío se convierte en amnesia. Su héroe es un comunista italiano que tras un accidente automovilístico ha perdido la memoria. Trozos del pasado, del suyo, así como de un pasado colectivo de la izquierda italiana, regresan a él fragmentariamente durante un partido de polo acuático, deporte que le brinda una sensación de comunidad y le permite escapar del universo individualista en el que vive. Amnésico, el protagonista se encuentra amargado y escéptico frente a un país casi irreconocible. Un año más tarde, Moretti firmó los debates de las bases que antecedieron al Congreso, en el cual el Partido Comunista cambió su nombre y se transformó en el Partido Demócrata de la Izquierda. El abandono de cualquier referencia al comunismo y en consecuencia la separación de culturas, ideas, experiencias e identidades forjadas a lo largo de muchas décadas dejó el camino abierto para algo desconocido e inesperado, un objeto misterioso, La Cosa, 1990. No obstante, las películas de Nanni Moretti, la Cassandra egocéntrica de la izquierda, como lo llaman, no escargan en esta amnesia y por lo general solo la reflejan con una mirada irónica. Es preciso buscar en otro lugar un lenguaje visual capaz de escrutar el eclipse de la esperanza socialista y el legado de las revoluciones derrotadas del siglo pasado. Se trata de aquello que Antoine de Beck llamó la historia cámara, es decir, una forma cinematográfica de la historia, y que Hayden White denominó la historiofonía, es decir, la representación de la historia y nuestro pensamiento acerca de ella en imágenes visuales y discurso crítico. A diferencia de la historiografía, que es un discurso crítico sobre el pasado, un intento por reconstruir e interpretar acontecimientos que han ocurrido, las películas suelen ser imprecisas y aproximadas al momento de retratar un tiempo pretérito, con el cual se pueden tomar libertades que jamás podría imaginar cualquier profesional serio que trabajen con fuentes verificables. Las películas, como las novelas históricas, pueden desenterrar o remontar acontecimientos con el fin de alcanzar una dimensión subjetiva del significado del pasado, de contar cómo han vivido los seres humanos estos acontecimientos y qué pensamiento colectivo sobre el pasado, y qué significado han extraído de ellos. Las películas históricas pueden ser un experimento de pensamiento colectivo sobre el pasado, que sin pretender describir los hechos tal como ocurrieron, nos entregan una de sus verdades. Examinaré películas como barómetros de la conciencia de izquierda, como reveladores de sus dilemas y sus cambios. Sin pretender ser exhaustivo, analizaré varias películas que explicita y alegóricamente retratan las derrotas revolucionarias y de izquierda,
Esto implica una selección de fuentes, películas filmadas por artistas políticamente comprometidos y concebidas como aportes a la cultura de la izquierda, así como en ciertas circunstancias a un debate de izquierda, películas que politizan la cultura y estimulan el pensamiento crítico, películas que en pocas palabras, más allá de su valor estético, desvelan el paisaje mental, emocional y melancólico de la izquierda. Una representación alegórica de las derrotas de la izquierda es La Tierra Tiembla, de Luchino Visconti. No se trata de una película sobre el socialismo, excepción hecha de un par de martillos y hoces que aparecen furtivamente en la pantalla, sino que fue concebida y percibida como una parábola de la lucha de clases. La cinta, que se estrenó en el Festival Internacional de Venecia en septiembre de 1948, reflejaba el fin de las esperanzas de los años de posguerra, cuando Italia parecía estar al filo de la revolución. En 1945 el Partido Comunista estaba en el gobierno, había sido la fuerza principal de la resistencia, los trabajadores armados controlaban casi todas las fábricas de las regiones industrializadas del norte de la península. En el Mesoyorno, las regiones del sur, un movimiento masivo de ocupación de tierras había conquistado una ley de reforma agraria y había puesto en cuestión el dominio ancestral de los latifundistas feudales. 3 años después, con el inicio de la Guerra Fría, el Partido Comunista se había convertido en una fuerza poderosa, pero aislada, mientras que los movimientos sociales que habían sido derrotados en todas partes. En abril de 1948, la democracia cristiana, la nueva fuerza dominante del conservadurismo, ganó las elecciones políticas y 3 meses más tarde, un intento de asesinato perpetrado en Roma contra Palmiro Togliatti, el líder comunista, provocó una ola de insurrecciones en todo el país que, controlada con la presteza por el Partido Comunista, cerró simbólicamente la efervescencia política en los años de posguerra. Al mismo tiempo, una coalición de la democracia cristiana, la mafia y el latifundio prevaleció en el sur. Un momento emblemático de esta restauración social y política fue la masacre de Portela de la Siniestra en mayo de 1947, en la que una pandilla de bandidos instigados por terratenientes asesinó a 11 campesinos e hirió a 27, de los cuales 7 murieron en los días posteriores. Las luchas por destruir el feudalismo e instaurar relaciones sociales igualitarias en la Italia rural habían sido destrozadas. Esta derrota cobró dimensiones históricas, puesto que determinó los valores de la vida contemporánea del sur. Es en medio de esta restauración social y política tan dramática como Visconti vivió La Tierra Tiembla. El rodaje comenzó en noviembre de 1947 y terminó a finales de abril de 1948. La edición se realizó en Roma durante los meses siguientes. Era la segunda película de Luchino Visconti, uno de los muchos intelectuales que se había unido al Partido Comunista durante los años de la guerra y que participó en la resistencia. En 1944 fue arrestado y evitó la deportación a un campo alemán. Un año más tarde filmó la ejecución de Piotr Koch, el jefe italiano de los centros de tortura en Roma y en Milán durante la ocupación alemana. Al final de la guerra, junto con Roberto Rossellini, Cesare Sabatini y Vittorio De Sica, Visconti fue uno de los fundadores del neorrealismo, la nueva tendencia al cine italiano creada por intelectuales y artistas que querían describir la vida real del pueblo compuesta de sufrimiento, opresión y lucha. Al igual que los Narodniki rusos de un siglo atrás, los neorrealistas idealizaban al pueblo y decidieron transformarlo en héroe de sus películas, en las que jugaba un papel central, más allá de una simple representación estética. Las cintas de Visconti se rodaron en las calles y los personajes solían ser actores no profesionales. Ya casi entramos a la conclusión. Otro pedazo. El cineasta por excelencia de las derrotas gloriosas, podría decirse con un oxímoron, las derrotas victoriosas, es Gino Pontecorvo, otro intelectual comunista italiano que, como Visconti, estuvo involucrado en la resistencia y comenzó a hacer películas en el ambiente del neorrealismo. Su vocación afloró cuando vio Paisano de Roberto Rossellini. Pontecorvo dedicó sus primeras películas, tanto documentales como ficciones, a la condición de los trabajadores italianos de la posguerra, Giovanna y Pane de Sordo, mostrando su pobreza, sus luchas y sus esperanzas. En 1956, después de la intervención soviética en Hungría,
Rompió con el Partido Comunista, pero lejos de abandonar todo compromiso político, radicalizó su espíritu anticolonialista y revolucionario. Esta evolución es tangible en el cambio de enfoque en sus películas, que basa en Las Víctimas, Capó, 1959, que contaba la historia de una muchacha judía deportada a los campos nazis, a los rebeldes, quienes son los héroes de una muchacha judía deportada a los campos nazis, a los rebeldes, quienes son los héroes de la batalla de Argel, 1966, y Queimada, 1969. Cuando reseñó Queimada, la crítica Pauline Kael describió a Pontecorvo como el tipo más peligroso de marxista, un poeta marxista, una definición que sin duda él no habría rechazado. Queimada, que se estrenó cuando la hora rebelde de los años 60 llegaba a su clímax, parece en retrospectiva un sismógrafo de aquella década turbulenta. La película se rodó en Colombia 10 años después de la Revolución Cubana y 2 años después de la muerte de Che Guevara en Bolivia. Pontecorvo ya había alcanzado fama internacional gracias a la batalla de Argel, y su nueva cinta hacía eco de la guerra de Vietnam, cuando recién se había registrado la victoriosa ofensiva del TEP de las fuerzas de la guerrilla, por lo que recibió un fuerte apoyo del movimiento antibélico estadounidense. En Europa, Francia se había visto sacudida por la revuelta de mayo del 68, Irlanda del Norte parecía explotar e Italia estaba por experimentar la oleada más poderosa de huelgas después de la Segunda Guerra Mundial. En tal contexto, la representación de una derrota revolucionaria no podía parecer más que como un recordatorio del largo, épico y difícil camino hacia una victoria inminente. Desde sus primeras imágenes, acompañadas por la música de Ennio Morricone, Queimada corre como una incitación al combate. Esta película, criticada por su tono didáctico, ilustra la historia del colonialismo y retrata el proceso de transformación de un pueblo oprimido en un sujeto histórico. La fábula de Queimada, una isla caribeña de misión cuya población autóctona ha sido destrozada por los colonizadores y reemplazada en su mayor parte por esclavos africanos, condensa muchos acontecimientos pasados y contemporáneos. Los dos héroes de la película, William Walker, interpretado por Marlon Brando, y José Dolores, Evaristo Márquez, son epítomes de la relación entre Occidente y el mundo colonial. También evocan dos figuras históricas reales: Walker, que fue un filibustero estadounidense que trató de colonizar Nicaragua por sus propios medios y que controló brevemente al país en 1856, mientras que José Dolores, hoy en día héroe nacional nicaragüense, fue el comandante militar del ejército indígena que expulsó a Walker del país. En Queimada, Walker es un agente secreto con ciertos rasgos de aventurero que encarna todas las ambigüedades de la Ilustración y toda la hipocresía del liberalismo clásico. Dolores es una suerte de Espartaco moderno, una representación alegórica del Che Guevara. Penúltimo pedazo. Los lugares de la memoria. Después de 1989, ni la visión de Visconti ni la de Gattuso, por no hablar de la de Pontecorvo, eran defendibles. La derrota había convertido el comunismo en un lugar de la memoria. De acuerdo con Pierre Nora, el historiador francés que los conceptualizó, los lugares de la memoria aparecen en el momento en que los entornos de la memoria tradicionales se han disuelto. El reconocimiento de territorios, espacios, edificios, objetos y símbolos que cristalizan o encarnan el pasado es posible cuando sentimos que este ya no sigue vivo, que ha abandonado nuestro presente y que está amenazando por el olvido. Los lugares de la memoria expresan un pasado perdido y proveen una memoria que ya no está emitible. La memoria ya solo puede ser conservada en forma de reliquia como testimonio de una experiencia cuya relación con la historia es un vínculo afectivo. La escritura de la historia es un ejercicio frío, racional y crítico, mientras que la memoria captura el sentido del pasado en tanto experiencia vivida. Citando a Walter Benjamin, los lugares de la memoria son reliquias, objetos muertos, capturados por una mirada contemplativa y melancólica a fin de redimirlos. Muchas películas filmadas en la época postcomunista cumplen una función análoga, reuniendo un mosaico de momentos y objetos que condensan tanto el sentido como el sabor de una experiencia alcanzada. La concepción del cine de Eisenstein, por ejemplo,
Es emblemática de una visión estratégica del pasado como reservorio de experiencias cuya selección permite construir tanto una forma estética de la historia como un mensaje político. Sus películas de la década de 1920 ilustran la historia rusa como un camino que se despliega hacia la revolución, el símbolo de esta ruptura con el pasado y esta proyección utópica hacia el futuro. En octubre de 1927, es la escena de la caída de la estatua zarista en medio de la multitud insurgente. En la mirada de Ulises, 1995, de Dejan Juroglu, lo que vemos en una estatua rota de Lenin, epítome del comunismo en sí. Su procesión a lo largo del Danubio simboliza su desplazamiento fuera del escenario de la historia, su transformación en un lugar de la memoria. Pero también es un regreso a los orígenes. El comunismo necesita repensarse y reconstruirse. El periplo de Lenin por el Danubio, seguido por una multitud que reza y acompañado por la música orquestal lúgubre de Rinka, es tanto un funeral como una revelación. Angelopoulos envolvió esta escena en un tono de entierro, pero su significado final está contenido en una fórmula que tomó prestada de T.S. Eliot y que atribuye a uno de los héroes de su película, comillas, en mi fin está mi principio. Esto es un anuncio de la victoria, es una apuesta comunista basada en el reconocimiento de que todo debe ser reconstruido. Último pedazo. Einstein reaparece en el fondo del aire rojo, 1977 de Chris Marker, abreviada y realizada en 1993, al momento de su segundo lanzamiento, y de nuevo en el 2003, cuando se puso a disposición del público de habla inglesa como A Green Without a Cap. El título francés captura la atmósfera de las décadas de 1960 y 1970, cuya lucha retrata a través de un vórtice de imágenes que muestran un mundo en el que la utopía revolucionaria fue llevada a las calles. Marker concibió esta película después de que en el fondo de una librería en el barrio latino, la Rue de Lire, la alegría de leer, descubriera muchos documentales abandonados, en su mayoría extractos de tomas inacabadas sobre 2 décadas de luchas revolucionarias. Tal como explicó en su introducción al guión de la película, Marker quedó fascinado por estas imágenes que quedan en los cajones del fondo cuando la película se termina, estas secuencias que finalmente desaparecen del montaje, estos descartes. Filmada a la manera de un collage de secuencias fragmentarias e imágenes envueltas en Night Music in the Streets of Madrid, del músico Luciano Berio, la película de Marker no es una cronología de combates, sino un intento por capturar su espíritu. Él definió su película como nuestras regresiones en imagen. La mirada de Marker no es ingenua ni idílica, sus observaciones son críticas y severas. Marker distingue entre experiencias diferentes y sus empatías son variables, pese a su decisión de no asumir una postura ideológica. Por ejemplo, no critica a Fidel Castro, pero reconoce su propio pasmo ante la aprobación de la invasión soviética a Checoslovaquia por parte de Castro en 1968, en apariencia tan contradictoria en el camino seguido por el socialismo cubano hasta este momento. Su descripción del Congreso clandestino del Partido Comunista Checo durante la primavera de Praga, así como sus entrevistas con líderes comunistas latinoamericanos en torno a la catástrofe experiencia boliviana del Che Guevara, indican que no deseaba oponer la nueva izquierda a las corrientes comunistas tradicionales, sino más bien describir el carácter coral de los movimientos revolucionarios por sus contradicciones y sus conflictos internos. Los años 60 habían puesto en peligro la ilusión lírica que permitió la reunión de estas múltiples voces. En la película de Marker, el montaje se convierte en un lenguaje que refleja la polifonía de la historia. A sus ojos, 1967 presenció el nacimiento de una nueva generación, una nueva raza de adolescentes que se parecían entre sí y compartían un saber silencioso. El montaje expresa este sentimiento de una nueva generación de rebeldes políticos que trascienden las fronteras, mostrando una sucesión de imágenes entretejidas de manos que pertenecen a gente joven de diferente sucesión de imágenes de diferentes razas. Como explica la voz en off, sus manos eran increíblemente hábiles para pegar carteles, intercambiar adoquines, escribir sobre las paredes oraciones cortas y misteriosas que permanecían grabadas en las memorias, al tiempo que buscaban otras manos a las cuales transmitir un mensaje
que estaban conscientes de haber recibido sin ser capaces de descifrarlo por completo. A fin de recordar a las expectativas y el entusiasmo generado por el mayo del 68, cuando la gente flotaba en una atmósfera de gravedad cero y todo parecía posible, Marker evoca su reunión con el filósofo Luis Althusser. Para él, como para otros, la revolución estaba en el aire y tenía que estarlo como la sonrisa del gato de Cheshire. Siempre vería esa sonrisa y nunca vería, ni él ni nadie más, al gato. Márquez señala que en comparación con otras experiencias insurgentes, desde Vietnam hasta las guerrillas latinoamericanas, las barricadas parisinas eran una mascarada alegre y vivíamos con la fantasía de tomar el Palacio de Invierno, pero nadie pensó nunca en marchar sobre el Eliseo. Fusionando la escalera de Olesa de Einstein con la marcha sobre el Pentágono de octubre de 1967 en un montaje de composición magistral, Márquez sugiere que un levantamiento de esa índole era puramente simbólico y al final de cuentas inofensivo. A diferencia de México, donde unos cuantos meses más tarde 300 estudiantes fueron asesinados en la Plaza de las Tres Culturas, la policía de Washington no buscó una masacre. Los manifestantes pudieron haber entrado al edificio, pero no lo hicieron. Su meta era una protesta espectacular, sobre todo simbólica y no una insurrección militar. En América Latina la revolución fue derrotada de manera sangrienta. En Occidente la revolución nunca tuvo lugar. Se quedó en el ensayo sin fin de una obra que nunca se estrenó. Resulta significativo que los comentarios añadidos en 1993 no aparecen como una parte separada, añadida o ajena a la primera versión. Esto quiere decir que la conciencia del fin de un siglo ya estaba implícita en la película original, al menos como intuición de un giro ineluctable. La dimensión melancólica de Green Without a Cat no es resultado de una percepción retrospectiva o una revisión posterior, es su carácter propio. En un comentario añadido a la versión de 1993, la voz en off de Chris Marker señala que 15 años más tarde algunos lobos aún sobreviven, al igual que ellos, la revolución no está muerta. Es que el tema de la melancolía, o sea, uno por dónde coge a la melancolía, o más bien la melancolía como gloria. Y hay algo muy particular, y es que, claro, yo trataba, encontré un texto donde hablan de que uno de los directores más melancólicos era Orson Welles, y por eso dejó tanta película inconclusa, y por eso le quitaron muchas películas para hacer edición final, porque a tipo le interesaba era filmar, no más. El tipo nunca quería terminar de filmar una película, quería seguir filmándola. Entonces, o cogía directores melancólicos, o cogía imágenes melancólicas, ¿sí? Que sería un ejercicio chévere, pero, o sea, no era mi interés, porque a mí, o sea, estamos en un momento histórico y político muy particular, sobre todo porque cito a Nanni Moretti, por ejemplo, porque creo que es de los pocos directores que todavía están en la izquierda en Europa hoy, de los pocos que eso, o sea, que eso pues, puede ser un poco, bueno, es abiertamente como es, pero sí creo que o cogía eso con las imágenes o cogía algo que es muy coyuntural. Sí, creo que eso es como la, yo no miro en Irlanda hoy, por ejemplo, las manifestaciones neonazis, por ejemplo, los jóvenes matando a los inmigrantes, o sea, creo que se está polarizando, y entonces claro, el socialismo y el comunismo, eso ya quedó en una melancolía. Uno mira por ejemplo el cine de toda Europa del Este, ex satélite, o sea, ex URSS. Si uno ve este tipo de cine hoy, de hoy a uno ve las películas de Wagner y eso se produce melancolía. Sí, entonces creo que, o sea, creo que hay una lectura de tiempo, hay una lectura de política en últimas, porque yo sí creo que el cine. Primero pidió la palabra Mauricio, segundo ¿Qué opinas entonces de Melancolía de Lars von Trier? La vi, pero no me produjo, o sea, no. Me produjo melancolía.
O sea, cuando vi Ninfómana tampoco conocí a Ninfómana en las películas de la Trier. Conocí la muerte, por ejemplo, en la casa de Jack. Ahí sí conocí a la Trier, pero a mí se me hace un poquito escandaloso per se la Trier. Dogville, eso me gusta mucho. Hay películas que me están, pero cuando me acerqué a ver Melancolía. Viendo las olas. Sí, pero a mí el sexo oral no me interesa. O sea, no, son interesantes. O sea, a mí la Trier. Tengo una serie, o sea, descubrí por ejemplo a Christopher Nolan. O sea, le tenía una pereza cuando vi El Origen y qué mamera que me enredé. Pero veo su primer largo, $6,000 que se llama Following. Me parece Christopher Nolan. El tipo ya se quedaba ahí. ¿No lo han visto en blanco y negro? Una historia de un boyerista que lo tiene, es un escritor boyerista y no sabe qué escribir y de pronto tiene que salir a la calle buscando personajes. Encuentra un ladrón. No, no les cuento más. Spoiler. Al tipo lo mata. No, mentira. No. ¿Cómo se llama? Following. Siguiente es un inglés. Siguiente. No, pues que había una pregunta de Gustavo. Héctor y Gustavo. No pone cuidado. Perdón. No pone cuidado. No, el concepto de melancolía que expresa aquí. Pero poquito. Mejor. El concepto de melancolía que expresa. Que no pone cuidado, que sí queda muy difícil. Queda muy difícil. No entretenga a este muchacho. No, es que estamos aquí ordenando primero a Germán que le gusta tanto interrumpir, perdón. Bueno, vean, hay algo que no habían expresado los de izquierda, que les da pena, y la melancolía del fracaso. Perder Rusia 60 años, una revolución que es lo que es memorable, es el estalinismo y los 60 millones de muertos. Revolución china, un tipo parecido a Hitler y a Stalin, con esa cantidad de muertos de hambre, tratando de imponer un sistema económico elaborado. Y esa sinfonía tropical, parodiando a ese gran director, dicen que es de usted, pero en el nombre solamente, la dictadura castrista empobreciendo un pueblo totalmente. Esa melancolía de haber perdido el tiempo, de haber adquirido ese origen, de haber tratado de imprimir esa cuestión mesiánica, es muy tenaz. Y en muchas películas y libros eso se ve. Recordemos este libro de Pulvera, ayúdame a acordar. ¿La broma? ¿Cuál? ¿La broma? ¿La broma? El de Pulvera, no, pero hay otro, el más conocido. ¿La insoportable? La insoportable del Che, una fama muy triste. Y hay una cantidad de películas que podemos decir menores que expresan ese pesar de haber perdido el tiempo. Muertos, sangre, guerra, pero siempre fueron cubiertos por los camaradas, como el glorioso triunfo de no sé qué cosas, de los países donde la democracia tiene color, no son demócratas. Pero es una discusión política que no quiero dar. Te felicito por un texto grandioso, melancólico, porque es la derrota de los que no son capaces de reconocer eso y redirigir un país. No digo más. La frustración. Dice aquí el maestro que está comiendo. Bueno, lo primero, me encantó esa nueva división de los párrafos. Primer pedazo, segundo pedazo, último pedazo. Pero eso es una anotación ahí. Es un divertimento. A ver, la primera parte que tú planteas, Juan, de una melancolía cultural que se expresa a nivel individual, y la cita de todas esas películas me pareció que era un inventario general fantástico. Y cuando entras en la segunda parte, que creo que es como la que suscita el interés de intercambiar ideas, es más bien como una nostalgia colectiva a nivel ideopolítico.
¿cierto? Total, claro, está hablando de política. Ahí es el Ahí punto de está. inflexión. Claro. No me estoy viendo la pregunta, vale. Esa sería. No, sí, lo que pasa es que bueno, me leí un libro ahí sobre la caída de los sagrados, de los tótems sagrados que se caen. El Maduro se cae, el Chávez se cae, o sea, digo, eso es un monumento, son un monumento de Stalin, caen, los leones en las películas ya existen. O sea, yo creo que hay un simbolismo porque de todas maneras creo que estamos atravesando, yo creo que estamos, porque nosotros formamos parte de donde estamos, y sí creo que este giro a la derecha, y sobre todo cuando uno ve esas caricaturas como Milei, como Trump, como Biden, se le está acabando, o sea, se lo comió Alzheimer, o sea, ya no hay nada que hacer con ese tipo. Entonces uno ve hacia dónde vamos, y es cuando uno entra en un ámbito melancólico, porque aparentemente la utopía del sueño que teníamos, ¿en qué está? No mira Rusia, que es Rusia hoy. No mira los otros países que formaban parte de la cortina de hierro, ¿dónde están? Están apenas luchando por la independencia, que hay cine inmenso en el campo de la cinematografía de este tipo de países. Uno ve cine de Estonia, uno ve cine de Lituania, uno ve cine de Georgia, uno ve cine búlgaro, rumano, y están buscando. Pero afortunadamente están preocupados por esa búsqueda y por ser un tipo de cine mucho más joven. Porque claro, creo que esa generación, que tiene otro tipo de cinefilia, porque de todas maneras están mirando otro tipo de cosas, están preocupados por buscar una corporalidad, un erotismo que el poder de la izquierda no les había dado la posibilidad, tanto para hombres como para mujeres. Entonces luego veo una película que se llama Click. Click es una película donde están filmando a una muy adolescente, primer semestre de carrera, está terminando algún último grado de colegio, y está filmando por un celular una película porno. Bueno, un desnudo, le van a hacer un desnudo. La película arranca así. Y esas son las nuevas generaciones del cine que está haciendo en Europa. No estoy hablando en contra de que sea mal el erotismo ni nada, sino que por fin tienen la posibilidad de descubrir el cuerpo. Antes no los dejaban. O sea, antes yo no sé, pero antes ese tipo de películas, ¿no? Entonces nosotros íbamos con esas adaptaciones teatrales. Y es que Biden entonces se mete en el campo político, entonces es con los sindicatos, porque ahí viene toda la fascinación por los sindicatos y por el Papa Wojtyla. Pero cuando uno ve las señoritas de Vilco, entonces empieza uno a meterse ellas con el teatro y con la literatura clásica soviética. Creo que estoy romántico o melancólico. Ahí lo veo bien, Pero, no, claro, hoy estoy mal. Pero el mejor toque de gracia fue el de Gonzalo, que no va a volver. Pero un momento. Es que ya... no porque usted es comunista. Sí. Inicialmente, cuando hablaban de melancolía, recordaba muy bien que dentro del capítulo que es literatura lo describe también Gastón Bachelard en Los estados de ensoñación, que a veces se necesita estar triste para crear, bien sea la poesía, el cine o la literatura. Pero si uno mira, por ejemplo, ya desde el punto de vista filosófico, lo que es la melancolía en el panteísmo de Spinoza, entonces podemos ver de que entramos al mundo de las afecciones. O sea, luego se crea, de todos los cambios políticos vienen estos estados de incertidumbre, que es una afección que corroe no solamente individual, sino socialmente a la humanidad. Porque entrar en estados de incertidumbre es entrar en un estado donde la masa es manipulable, ¿no? Entonces me parece muy válido esos puntos de vista que has tocado a través de la historia y en cómo, tomando el término de Marcel Proust, en busca del tiempo perdido y entrar en ese estado de melancolía de lo que no se hizo. Entonces ahí entra uno en ese panteísmo visto desde el punto de vista de espinosista, de lo que es estados de afecciones negativas para la humanidad y para el ser individual. Muchas gracias, muy bien. Yo quería agregar ahí algo me acordé de una película que no cité, que no puedo citar todas las películas, sino para ubicarlas ahí. Pero una de las últimas películas de Kaurismäki, la de Los ojos de hierba, creo que es una película melancólicamente alegre,
donde hay una historia de amor sin palabras. En el amor no necesita decir nada. Para aquellos que todavía creen en ese fenómeno llamado amor, eso no necesita palabras. Es una mirada, un gesto, Un beso. claro, famoso, sí, claro. Le tengo la mano y no sé, no. Sí, creo que hay una melancolía distinta, pero entonces ya era muy tarde, pues pero ya tenía casi montado esto, entonces después haré algo. Si me invitan el próximo año, La parte 2, hablaré. 5 trozos más.